los 5 minutitos de rigor para esperar a que se fuesen conectando más personas. No obstante, esto se va a quedar grabado, así que se podrá ver en diferido también. Lo primero de todo voy a presentarme para las que no me conozcáis o los que no me conozcáis. Yo soy Miriam Jiménez Bruña, soy psicóloga clínica, hice la residencia de psicología, lo que es el PIR, en el Hospital Gregorio Marañón y ahora mismo estoy trabajando en el Hospital de la Paz, en un centro de salud mental que pertenece al hospital. Y bueno, soy la coordinadora del curso de experto de Mindfulness, del que hablaré hoy un poquito. Es el curso que creamos en su día con APIR, que más tarde se convirtió en AMIR Higher Education, junto con la Universidad UDIMA. Así que es un curso de experto universitario con toda la legalidad y con todo lo que ello conlleva a nivel de, pues de que los créditos que tiene este curso pues cuentan para todo tipo de oposiciones, concursos, interinidades y demás, pero de eso hablaremos más tarde. Y la idea de este webinar era un poco pues hacer una introducción al mindfulness para profesionales de la salud, para profesionales sanitarios, que yo creo que es una norma el que pues de la pandemia a esta parte los profesionales sanitarios de cualquier tipo de rama y vertiente nos hemos visto completamente desbordados. Yo creo que ha habido un auge de demanda por parte de la población de atención tanto a dolencias físicas como a dolencias psíquicas, psicológicas, y yo creo que todos los que nos dedicamos a la salud, sea en un ámbito o en otro, nos vemos muy demandados por los pacientes porque están muy necesitados. Entonces, bueno, el mindfulness al final es una estrategia que sirve tanto para lo que tiene que ver con lo físico como para lo que tiene que ver con lo mental y por eso lo abrimos a cualquier tipo de profesional, aunque yo, mi área de trabajo y donde me he formado sea la salud mental. Pero ahora os explicaré que esto tiene aplicaciones de todo tipo, ¿vale? Hecha esta introducción que de webinar, ya os advierto que van a ser unos 40-45 minutos de webinar, ¿vale? Lo primero de todo va a ser una introducción súper básica y muy breve de qué es el mindfulness, porque entiendo que habrá gente que se ha conectado a esto sabiendo lo que era el mindfulness y porque le interesa el tema, y gente que simplemente pues haya oído lo de mindfulness, le suene de algo, pero no tenga ni idea de lo que es. Entonces, para intentar un poco equilibrar y dar servicio y cobertura a los dos perfiles, ¿no? Pues voy a hacer una introducción teórica breve de qué es el mindfulness, os voy a explicar en qué consiste a nivel muy básico y después hablaré de las áreas de aplicación que tiene el mindfulness. Os contaré después un poquito del curso de experto por si os interesa esto, que tengáis la información y pues podáis luego solicitar más información acerca de pues, las tarifas y pues cuándo empezaríais y demás. Y por último vamos a hacer, que yo creo que es lo más interesante del webinar, una práctica de meditación, que yo creo que va a ser pues para que podáis experimentar si esto del mindfulness va con vosotras y con vosotros o no, si es algo que os encaja y que creéis que podéis aplicar en vuestro día a día, tanto para vosotros como para vuestros pacientes, o pues mira, no, no es mi técnica y quizás necesito otras. Que esto puede pasar y es completamente válido también. Dicho esto, vamos a empezar con qué es el mindfulness. Pues bien, el mindfulness es un tipo de terapia, una psicoterapia, que en un primer momento nace cerca de los años 70, aunque luego se ha ido desarrollando como técnica en sí, como herramienta, más en los años 90 y 2000. De hecho, en los últimos años se ha incluido el mindfulness como estrategia de manejo de regulación emocional en muchos otros tipos de psicoterapias más regladas, ¿vale? Así que el mindfulness se puede entender tanto como psicoterapia en sí mismo como recurso o como herramienta. Aquí el planteamiento que os voy a hacer para este webinar va a ser de utilizarlo como un recurso, ¿vale? Como una estrategia, como una herramienta suelta. Aunque debajo de esa herramienta, toda la base teórica que tiene es la base del mindfulness, que tiene una parte filosófica muy importante. El autor que empezó con todo esto del mindfulness es ese que tenéis ahí escrito, John Kabat-Zinn, es el principal autor que empezó a hablar sobre esto, aunque luego ha habido muchos otros que han hecho desarrollos parecidos basándose en su base teórica. Pero John Kabat-Zinn es un médico estadounidense que se dedicaba principalmente a trabajar en una unidad de dolor crónico, de fibromialgia, y entonces se dio cuenta en un viaje que hizo al Tíbet, en un viaje que hizo al Himalaya, de que la gente de allí
no tenía las mismas dolencias ni las mismas patologías que tenían sus pacientes en Estados Unidos. Y empezó a hacer un estudio para ver con qué tenía que ver esto, ¿no? Y como que descubrió que parte de la filosofía oriental que tenían en estos países ayudaba a que la gente sobrellevase de otra manera el sufrimiento, sobrellevase de otra manera lo que les pasaba en su día a día y que eso hacía que mejorasen también tanto su percepción subjetiva de bienestar como su bienestar físico real, ¿no? Más objetivable. Entonces, bueno, decidió unir todo eso que vio de las filosofías orientales con la parte más de mentalidad occidental y creó el mindfulness. El mindfulness en castellano lo hemos traducido como atención plena, ¿vale? Sería como una terapia en que va a centrar todo su objetivo en que la persona sea capaz de dirigir su atención al aquí y a la ahora, ¿vale? Constantemente. Este va a ser el objetivo principal del mindfulness, poder poner atención en el presente, en el aquí y el ahora. Y forma parte, para los que os dediquéis más a la salud mental, de los que estéis aquí conectados, de lo que llamamos terapias de tercera generación, ¿vale? Entonces, nosotros, bueno, clasificamos las terapias en distintos grupos. Uno de ellos va por generaciones, pues las terapias más modernas, que en estos momentos son las de tercera generación, pues el mindfulness estaría dentro de estas terapias, al igual que la terapia de aceptación y compromiso, o la terapia cognitivo-analítica, o la terapia de DBT, de dialéctico-conductual, en fin, tenemos muchas dentro de este grupo, pero al final lo que tienen todas en común es que parten de la base de que hay que aceptar la realidad y ser capaces de vivir en el presente aceptándolo tal y como es. Entonces, esto es algo que también hace el mindfulness y por eso forma parte de este conglomerado de técnicas. Como os digo, la traducción que hemos hecho al castellano de mindfulness es atención plena y básicamente como se entrena la atención plena en el mindfulness es con meditaciones. Y las meditaciones no es más que hacer lo que os pongo ahí, es dirigir la atención a un objeto, el que sea, puede ser un objeto de nuestro propio cuerpo en el sentido de que sea algo que tengamos ya nosotros, nuestra respiración, por ejemplo, que es la meditación que vamos a hacer hoy, puede ser nuestras sensaciones corporales, que sería la meditación de body scan o de escaneo corporal, que es la más famosa del mindfulness, yo creo. Pero también pueden ser objetos externos, podemos hacer meditación con sonidos, meditación con la música, meditación con cosas que estemos viendo, si vamos por la calle o si estamos haciendo cualquier actividad. Eso se puede hacer con cualquier cosa. Y al final es dirigir la atención hacia eso que hemos elegido, dirigir la atención y observar mientras estamos atendiendo a esto que se va a marchar nuestra atención y que ya no solo vamos a atender a la respiración, sino que se nos va a ir la cabeza pues, a preocupaciones, a pensamientos, a imágenes, a ideas y que esto es completamente normal. Decimos en mindfulness que la mente humana funciona como la cola de un mono que va saltando de un lado para otro y no tiene la cola quieta y que intenta, siempre decimos como si el mono tuviese agarrado a un escorpión en la cola que le está mordiendo y entonces tiene más prisa todavía y trata de saltar más y de huir más de ese escorpión, pues la mente humana es igual, es como que está intentando quitarse las cosas de encima y va saltando de un lado para otro. Entonces el mindfulness trata de entrenarnos en todo lo contrario, en ser capaces de atender a algo durante mucho tiempo, durante un tiempo prolongado, que nosotros hemos elegido tal y como está en el aquí y en el ahora. Entonces vais a ver que hay como varios componentes del mindfulness que os voy a explicar ahora que son importantes para tener en cuenta cuando estamos meditando, ¿vale? ¿Cuáles son estos elementos? Pues cuando estamos observando la realidad o lo que sea que estemos observando, lo primero de todo es no juzgarlo. Hay que observarlo tal y como es, sin ponerle una etiqueta de si esto es correcto o no es correcto, si me gusta o no me gusta. No, la realidad es como es y solo por ello ya hay que tenerla en cuenta, valorarla y observarla. Pensad que todo esto viene de las filosofías orientales. Entonces, son cosas que a nosotros como occidentales nos suenan raras, pero que en Oriente es de lo más habitual. Entonces, tened en cuenta esto, ¿vale? Si os suenan cosas un poco raras o un poco místicas, es por esto. En primer lugar, no juzgar. En segundo lugar, la paciencia. Es súper importante que cuando estemos meditando seamos pacientes y no intentemos acelerar el proceso o intentemos hacerlo todo perfecto desde el principio o intentemos, bueno, ni desde el final, porque perfecto no lo vamos a hacer nunca y esto también forma parte de ser un ser humano, que tenemos nuestras limitaciones y no somos superhéroes y superheroínas. Pero es importante ser pacientes, respetar los procesos.
Yo siempre digo a mis pacientes, valga la redundancia, ¿no? Que sean pacientes y que se respeten sus propios procesos, que se respeten sus tiempos a la hora de elaborar y de digerir las cosas, ¿vale? Entonces es muy importante que si, por ejemplo, estamos atravesando un duelo, porque hemos perdido a alguien, bien porque ha fallecido, bien porque hemos roto una relación, bien porque, pues yo qué sé, hemos cambiado de trabajo o de ciudad. Al final hay que hacer un duelo, hay que hacer un proceso de elaborar la pena, la tristeza, el enfado que nos da eso que hemos perdido y hay que digerirlo. Y eso lleva un tiempo. Y no podemos forzarlo, no podemos intentar acelerarlo ni que se pase más rápido o más leve, porque el dolor que nos causa eso vamos a tener que pasar por ello igualmente. Es como que no hay atajos para pasar por ahí. Entonces, la paciencia es una de las cosas fundamentales que tenemos que tener en cuenta cuando estemos observando la realidad con mente mindfulness. Vamos a atender a lo que sea que nos está pasando con la paciencia que hay que atenderle, ¿vale? No os lo he dicho al principio porque se me ha pasado, pero sí que me parece importante para los que estáis conectados y conectadas en directo, tenéis la opción de un chat ahí para escribir a la derecha. Entonces podéis escribirme si tenéis alguna duda de algo que estoy diciendo o si de repente se me escucha mal y no sé, se corta la conexión, que a veces estas cosas pasan, pues que me podáis escribir, ¿vale? Y que en cualquier momento yo, sobre todo para dudas, que sin ningún problema me podáis poner lo que queráis, ¿vale? Sabéis usar el chat, ¿verdad? Lo digo porque normalmente hago una prueba de esto al principio y hoy que me he puesto ya como loca a contaros todo el rollo, no os lo he dicho, pero podéis escribirme en el chat si queréis, aunque sea para saludarme, ponerme hola, aunque sea unos pocos para saber que estáis ahí, porque a todo esto no he hecho comprobación de que hay vida al otro lado de la pantalla. Entonces, mira, por aquí sí que se me escucha. Genial, sí, sí. Bueno, estáis poniendo letras, pero entiendo que podéis poner lo que queráis, ¿eh? Podéis poner hola si queréis. Em, lo que escribáis en el chat solo lo voy a leer yo, ¿vale? No lo van a leer las otras personas que están conectadas. Así que podéis poner lo que os apetezca. Súper importante eso, que si tenéis dudas las preguntéis, que no os quedéis con ellas dentro, que para algo estamos aquí. Mira, por aquí me saludan. Hola, ¿qué tal? Genial. Bueno, otro de los conceptos súper importantes del mindfulness y que a mí me encanta porque yo creo que es una forma de enfrentarse a la vida muy, como muy valiosa, es el concepto de mente de principiante. Este concepto lo que dice es que debemos observar la realidad, las cosas que nos rodean, como si fuese la primera vez que las estamos observando, de tal forma que no prejuzguemos, que no le pongamos ya la etiqueta antes, ¿no? Sino que observemos las cosas pues como son, con curiosidad, como si fuese la primera vez. Yo siempre digo que es como los niños pequeños cuando están descubriendo el mundo, que todo les sorprende y todo les da curiosidad. Pues lo mismo, ¿no? O como un alienígena que acaba de llegar a la Tierra y no sabe cómo funcionan las cosas, pues es un poco eso, ¿no? Es decir, pues voy a observar, yo qué sé, mi pierna, por ejemplo, ¿no? Pues la voy a observar no diciendo, pues es mi pierna y ya está. No, voy a ver qué forma tiene, qué tacto tiene, qué color tiene, qué cosas tiene, ¿no? De verdad con curiosidad, como si nunca supiese lo que es una pierna. Y entonces de esa manera nos capta mucho más la atención y somos capaces de mantenerla ahí mucho más tiempo y observar cosas de la realidad que en otro momento dado se nos hubiesen pasado completamente por alto. Otro punto importante para cuando meditemos, para cuando practiquemos mindfulness, es la confianza. Esto tiene mucho de filosofía oriental, porque los filósofos orientales parten de la base de las religiones orientales de que la naturaleza es sabia, ellos son muy naturistas, ¿no? Entonces dicen que la vida en sí misma fluye y sabe por qué hace las cosas y que todo tiene como un sentido, ¿no? En la naturaleza. Entonces hay que confiar en que la vida va a fluir por donde tenga que fluir, pero y que eso estará bien, porque si la vida ha elegido ir por ahí, pues eso está bien. Esto ya os digo que es un poco más místico religioso, pero sí que el tener confianza, pues por ejemplo, en esto de los procesos, ¿no? En decir, bueno, si mi cuerpo me está pidiendo estar triste ahora mismo por esto que he perdido, pues voy a confiar en que es lo que me toca, porque lo que estoy viviendo es triste. O si estoy más ansioso, porque de verdad estoy viviendo cosas que dan ansiedad, pues voy a confiar en que ya está, la ansiedad en algún momento se pasará, porque ninguna emoción es eterna, pero ahora mismo me toca vivir esto. Otro punto fundamental es el de no esforzarse. No esforzarse no es, pues voy a ser un vago y me voy a quedar aquí repanchingado sin hacer nada, sino que se refiere a esto de no forzar las cosas. No voy a tratar de sentirme de otra manera diferente a como me toque sentirme,
Yo una cosa que también uso mucho en consulta, que les digo mucho a mis pacientes, es normal estar triste por cosas que dan tristeza y es normal sentir ansiedad por cosas que dan ansiedad. Lo digo porque suena muy obvio, pero mucha gente piensa que es patológico pues estar triste porque me ha dejado la pareja o estar ansioso porque tengo un trabajo súper estresante y eso no es una patología, eso es lo más normal y tampoco hay que esforzarse por sentirse de otra manera. Si estás en un trabajo estresante y te da ansiedad, que te intentes esforzar por no tener ansiedad, lo único que va a hacer es que te pongas peor. Entonces es mucho mejor decir, bueno, entiendo que me toca tener ansiedad porque lo que estoy viviendo es ansioso y quizás lo que tengo que hacer es cambiar las circunstancias que me generan ansiedad, pero no cambiar lo que yo estoy sintiendo. Lo que yo estoy sintiendo está bien y es legítimo y tiene mucho que ver con lo que estoy viviendo. Y aquí entra el último punto del mindfulness, que es la aceptación. El decir, ya está, pues me siento así, es lo que hay, nunca voy a poder modificar lo que siento y esto es una cosa que os tiene que quedar súper clara desde el principio y es que las emociones no las elegimos, nosotros sentimos lo que sentimos y no podemos cambiar lo que sentimos y la emoción que tenemos, lo que sí que podemos cambiar es cómo la manejamos. Y podemos elegir manejarla peleándonos en contra de ella e intentando quitárnosla de encima, lo cual ya os hago el spoiler de que eso va a hacer que dure muchísimo más tiempo, o podemos elegir aceptarla y decir, bueno, pues me toca una racha de estar más triste o una racha de estar más enfadado con el mundo, tengo que ver con qué tiene que ver para ver si hay algo que yo pueda cambiar de lo que me está pasando y si no, si por ejemplo es que tengo que aguantarme en este trabajo porque no encuentro otro, pues aceptar que mientras esté en este trabajo voy a tener más ansiedad y que quizás lo que tengo que hacer entonces es buscar otras áreas de mi vida que me sean más enriquecedoras, pero no cambiar en sí la emoción que me genera mi trabajo, porque eso no lo voy a poder evitar. ¿Sí? ¿Queda claro esto? ¿Alguna duda de esto que os he estado diciendo? ¿Todo bien? Podéis contestarme por el chat. ¿Queda claro? Perfecto. Bueno, ¿y qué enemigos tiene la atención plena, ¿no? El mindfulness en Occidente, según la mentalidad que tenemos? Pues tenemos una forma de vivir que es totalmente contraria a todo esto que os he planteado, ¿no? Vivimos muy en automático, muy de yo voy haciendo lo que tengo que hacer en mi día a día sin pararme a observar lo que estoy viviendo. Tenemos mucha dificultad para afrontar y aceptar las emociones negativas. El momento de cuña publicitaria que hago siempre que tengo alguien a quien hablar de estos temas, porque yo odio Mr. Wonderful y siempre que pueda lo diré en todas partes. ¿Por qué? Porque nos venden una forma de estar en el mundo completamente positiva, pero de manera tóxica, no como obligándonos a tener que estar bien y como diciéndonos que además si estamos mal es porque no tenemos la actitud correcta, ¿no? Como si estar bien fuese cuestión de actitud y como que vas a conseguir todo lo que te propongas y no hay espacio ni para la frustración, ni para el sentirse mal, ni para el malestar y son cosas que forman parte de la vida. Entonces esto nos lo han metido mucho en la cabeza y parece como que no podemos estar de otra forma que no sea sonriendo y felices. Entonces, eso fatal. A mí me parece una aberración para la salud mental. Tenemos mucha dificultad para pararnos, vivimos muy deprisa, todo tiene que ser súper inmediato. Entonces, cualquier cosa que consista en pararse 5 minutos al día a mirar cómo me encuentro parece una pérdida de tiempo. Y el mindfulness es todo lo contrario, es voy a aprovechar espacios para observar, ver cómo me encuentro. Y por último, las expectativas. Tenemos muchas expectativas de cómo tienen que ser las cosas, de la idea que yo me he hecho preconcebida en la cabeza y la vida nos sorprende y la vida muchas veces va por otros caminos. Entonces tenemos que intentar tener más mente de principiante y menos expectativas respecto a las cosas que nos vayan pasando. ¿Vale? Dicho esto, voy a pasar a hablaros de las aplicaciones que tiene el mindfulness. Como os decía, no solo sirve para salud mental, aunque en salud mental tiene muchísima aplicación y es donde más lo usamos, yo creo, sino que también tiene mucho efecto muy bueno y muy demostrado científicamente en problemas de salud física. Como os digo, John Kabat-Zinn, el autor que creó el mindfulness, empezó con pacientes con dolor crónico y enseguida lo extendió a pacientes en procesos oncológicos, en pacientes con cáncer, porque veía que tenía muy buenos resultados para el manejo del dolor.
También se usa mucho en enfermedades autoinmunes o inflamatorias, ¿vale? A nivel de salud física. Y a nivel de salud mental lo utilizamos prácticamente en cualquier cosa, ¿vale? Trastornos de ansiedad, trastornos del estado de ánimo, se usa mucho en trastornos de la conducta alimentaria, en trastornos disociativos o en cualquier alteración de la salud mental que implique disregulación emocional, porque ayuda mucho a pararse y a ver cómo me siento. Y cuando veo cómo me siento, puedo elegir qué hago con lo que siento, pero lo primero de todo es mirar cómo estoy. Y a esto el mindfulness ayuda muchísimo, ¿vale? Os voy a contar, nada, súper rápido en qué consiste el curso de experto. Es un curso, como os decía al principio, de experto universitario que hacemos en Amir Higher Education en combinación con la UDIMA, con la Universidad a Distancia de Madrid, de tal forma que es un título oficial, universitario, ¿vale? Esto quiere decir que os vale para cualquier bolsa, concurso, etcétera, que esto lo preguntáis mucho. Y está dirigido a cualquier tipo de profesional sanitario, por supuesto, médicos, psicólogos, pero también enfermeros, auxiliares, trabajo social, terapia ocupacional. También me habéis preguntado si fisioterapeutas, también podéis, odontólogos, que también algún dentista conozco que utiliza el mindfulness en sus consultas. Pues para cualquier profesional sanitario, ¿vale? De rama sanitaria, se puede matricular en este curso. ¿Y qué objetivos tiene? Pues básicamente aprender a usar el mindfulness en tu consulta. Es verdad que está muy dirigido a consultas de salud mental y de atención primaria el curso, pero como os digo, es todo tan flexible que se puede aplicar a cualquier tipo de paciente, ¿vale? Es un curso que se os va a hablar de la parte teórica, tiene 3 módulos. El primero es eminentemente teórico, todo teórico, a nivel de bases filosóficas, de dónde viene, se habla mucho de la religión budista, de la religión zen, para explicaros un poco toda esta base que yo os he explicado ahora muy por encima, pero para que la tengáis más asentada. Y luego ya los otros 2 módulos son más aplicados. El segundo módulo es contaros un programa en concreto que desarrolló John Kabat-Zinn, que es el MBSR, que es el Mindfulness Stress Reduction Based. Vamos, es un programa, la traducción al castellano es el programa de reducción del estrés basado en mindfulness, ¿vale? Que es como el programa más básico, más famoso que existe de mindfulness. Entonces, el módulo 2 es contaros ese programa, que son 8 sesiones, y luego el módulo 3 es todo mindfulness aplicado a, eso sí, trastornos de salud mental, pero tenéis luego en el curso también talleres donde se habla de mindfulness aplicable. Entonces vais a ver que realmente es súper generalizable a cualquier tipo de problema donde se necesite un mínimo de contacto con uno mismo, ¿vale? La metodología son clases teóricas y talleres, como os he dicho, y también clases prácticas. Y en las clases prácticas lo que hacemos es la misma práctica de meditación que vamos a hacer hoy al final, lo único que distintos tipos de prácticas de meditación. Cada práctica es un tipo. Hoy solo vamos a hacer una aquí para que lo veáis un poco de ejemplo, que es la meditación en la respiración, pero en las prácticas hacemos meditación en los sonidos, meditación con los pensamientos, meditación con las emociones, práctica informal, que sería más una meditación en el día a día. Entonces vamos a hacer un poco de todo, ¿vale? Y estas clases sí que son en directo porque las partes teóricas están grabadas, pero las clases prácticas son en directo repartidas durante todo el año, se os va avisando cuándo van a ser y os podéis conectar para preguntar las dudas, ¿vale? Las clases prácticas las doy yo y un compañero mío que también es profe del curso de experto, que es muy, muy bueno. Y luego, por último, tenemos un examen final, que son, me parece que eran 30 preguntas, de las cuales hay que tener bien 24. Somos un poco exigentes, pero queremos que la gente que salga de aquí formada pues tenga un nivel aceptable de lo que ha aprendido en el curso, ¿vale? Porque al final el título te lo dan. Si apruebas el examen, entonces tenemos que garantizar que tenéis los conocimientos básicos para luego poder aplicar el mindfulness, ¿vale? Y bueno, hay 2 intentos para aprobar el examen, así que si no se puede a la primera, a la segunda se saca y de momento no hemos tenido a nadie que no haya podido con los 2 intentos, así que bueno, no, que esto muchas veces preguntáis, ¿no? Y si al segundo intento tampoco apruebo, ¿qué pasa? Bueno, pues valoraríamos el caso en individual, pero de momento no ha ocurrido, ¿vale? Y no sé si tenéis alguna duda hasta aquí o algo que queráis preguntar, comentar antes de que pasemos a hacer la práctica de meditación, que va a ser la parte final del webinar. ¿Algo que queráis decir? ¿Qué os parece esto que os he contado del mindfulness? ¿Os parece raro? ¿Os parece interesante?
Bueno, gente que le da vergüenza participar, ¿eh? He de decir. Me parece interesante como herramienta, genial. ¿Algo más? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, pues entonces nada, vamos a pasar a hacer la práctica de meditación como tal, ¿vale? Vamos a hacer un ratito de meditación en la respiración. Probablemente haga una meditación que os voy a guiar yo con mi voz de unos entre 5 y 10 minutos, ¿vale? Lo digo para que lo tengáis en cuenta. Y vais a ver que lo más probable es que no se os haga demasiado largo. La gente suele decir las primeras veces que luego ya las siguientes, por supuesto, se hace muy corto. Pero las primeras veces, aunque lo normal sería que pareciese largo porque no estáis acostumbradas o acostumbrados, luego a la gente como que se le pasa muy rápido el tiempo. Entonces aquí lo que vamos a tener que hacer es prestar atención a la respiración, a cómo estoy respirando, pero sin tratar de modificar la respiración, sino simplemente siendo consciente de cómo estoy respirando aquí y ahora, ¿vale? Esto es importante porque hay otras técnicas que son más técnicas de relajación, no de mindfulness, que es todo lo contrario. El mindfulness sirve para relajarse, o sea, al final como efecto secundario tiene la relajación, pero no es su objetivo principal. Su objetivo es que atendamos al aquí y a la hora. Lo que pasa es que cuando yo soy capaz de atender al aquí y a la hora, dejo de rumiar cosas futuras o dejo de rumiar cosas pasadas y puedo centrarme en lo que estoy haciendo en este preciso momento y eso ya de por sí baja la activación y relaja, pero no es su objetivo, ¿vale? Entonces, es verdad que se puede confundir con una técnica de relajación y es verdad que hay técnicas de relajación que nos dicen pues que tenemos que respirar de una manera más abdominal, más diafragmática, pero el mindfulness no, el mindfulness es voy a respirar como me salga, porque lo que tengo que hacer es observar lo que de por sí ya está sucediendo, ¿vale? Y vamos a ser conscientes de que la atención se nos va a marchar y que vamos a irnos a preocupaciones o a cosas que están sonando de repente a nuestro alrededor. Todo es normal, simplemente tenemos que darnos cuenta de que nos hemos ido y volver con la atención a nuestra respiración. ¿Vale? Así que dicho esto, voy a empezar con la práctica de meditación. Os voy a decir cómo os tenéis que colocar. Esto se puede hacer tumbada o sentada, pero yo os recomiendo la posición sentada, sobre todo porque en teoría sería vuestras primeras veces en esto y es mucho más cómodo así. Hay que sentarse de manera recta con los dos pies apoyados en el suelo, las piernas en ángulo recto y los brazos pueden estar apoyados a lo largo de las piernas o las manos entrelazadas, como mejor prefiráis, como más cómodas estéis. Y la espalda que esté apoyada en una postura que solemos decir en mindfulness que es digna pero cómoda. Digna quiere decir que no estamos ahí repanchinadas de cualquier manera, pero estamos cómodas, no estamos en tensión, no estamos tampoco así súper rígidas, ¿vale? Sino que tenemos que estar cómodamente cómodamente diría yo, sí, dignas, es que tampoco sé cómo decirlo de otra manera, ¿no? Cómodamente estiradas, por así decirlo, ¿vale? Lo que voy a hacer es apagar mi cámara para no despistaros mucho, porque lo suyo es que cerréis los ojos, ¿vale? Si hay alguien que se agobia mucho con los ojos cerrados, los puede dejar abiertos mirando a un punto por delante de sí, en el suelo, unos metros para adelante, ¿vale? Pero lo mejor es cerrar los ojos. Y yo voy a apagar la cámara porque así me puedo acercar más al ordenador y guiaros con la voz un poquito más suave. Y entonces desde aquí, desde esta postura para meditar y con los ojos cerrados, si eso está bien para ti, te voy a pedir que observes dónde tienes puesta tu atención en estos momentos. Puede ser que sea en alguna tarea pendiente, en alguna preocupación. Simplemente observa dónde tienes puesta la atención. Y poco a poco, desde ahí, te voy a pedir que vayas llevando tu atención hacia tu respiración.
y que observes cómo estás respirando aquí y ahora. Observa, si quieres, en primer lugar, cómo estás respirando a través de tus fosas nasales. Observa cómo entra y cómo sale el aire por ellas. Mira a ver qué sensación te genera el aire cuando inspiras y cuando exhalas. Observa también tu respiración en la zona de la garganta. Mira a ver si notas de alguna manera ahí entrar o salir el aire. Y lleva también tu atención a la zona del pecho y observa qué ocurre en esta parte de tu cuerpo cada vez que inhalas y cada vez que exhalas. Y si en algún momento tu atención se marcha a otra parte, no pasa nada, es normal. Simplemente con amabilidad y sin juzgarte, vuelve a llevar con calma tu atención a la respiración en la zona de tu pecho. Lleva tu atención también ahora a la zona de tu vientre y mira a ver qué ocurre en esta parte cuando coges aire y cuando lo sueltas, sin tratar de modificar nada, sin tratar de que sea diferente, sino simplemente observando qué es lo que está ocurriendo en esta zona de tu cuerpo cada vez que inhalas y cada vez que exhalas. Y ya sabes que tu atención se va a marchar una y otra vez, pero no pasa nada, es normal. Simplemente con amabilidad vuelve poco a poco a llevar tu atención a tu respiración en la zona del vientre. Y ahora desde aquí te voy a pedir que busques en tu cuerpo la zona donde notes con más intensidad tu respiración o quizás donde notes que surge esa necesidad de respirar. Quizás notas esas ganas de coger aire y de soltar aire en alguna parte de tu cuerpo con más fuerza o con más claridad que otras. Pues te voy a pedir que lleves tu atención hacia esta zona de tu cuerpo y observes cómo notas la respiración en ella, que notes qué es lo que ocurre cada vez que coges aire, con curiosidad, como si fuese la primera vez que eres consciente de que estás inspirando o inhalando.
Trata de observarlo con confianza y con esa mente de principiante, sin juzgarlo, sin ponerle etiquetas, sin tratar de saber si eso está bien o está mal. Simplemente es valioso porque es la forma en la que estás respirando aquí y ahora. Observa cómo exhalas, cómo sueltas el aire, cómo poco a poco sale de tu cuerpo. De la misma manera, con mente de principiante, como si nunca antes hubieses sido consciente de que hacías ese movimiento. Y te voy a pedir que desde ahí, desde esta postura de estar conociendo plenamente cómo estás respirando, lleves tu atención por unos instantes a todo tu cuerpo, a la postura que éste ocupa, a cómo estás sentada o sentado, a cómo notas los pies apoyados en el suelo, a cómo notas apoyada la espalda, los glúteos, en la superficie en la que te estás apoyando, y que te permitas, mientras inhalas y exhalas, observar y atender a tu presencia y a cómo estás aquí y ahora, en este preciso instante. En este momento solo importa cómo estás aquí y ahora. Y poco a poco te voy a ir pidiendo que vayas abriendo los ojos despacio, con calma, que puedas ir haciendo algún movimiento también despacio y observando cómo lo realizas con cuidado para no marearte, no desorientarte, que vayas siendo consciente de tu presencia en la sala en la que te encuentras, de los sonidos que te rodean, de la temperatura que hay, y poco a poco vayas volviendo a este webinar, a este momento, de manera más general, y abriendo los ojos, des por finalizada esta práctica de meditación de hoy. Bueno, pues hasta aquí ha llegado la práctica de meditación. No sé qué tal os habéis sentido, qué os ha parecido, si os ha gustado, si os ha resultado difícil, os ha resultado más sencillo de lo que pensabais. No sé, porque como habéis participado muy poquito en el chat, no sé si vais a contestarme mucho, pero sí que me gustaría saber qué tal os habéis sentido. ¿No? Nadie se atreve a decir nada. Bueno, pues nada, yo espero que sea porque os habéis quedado muy a gusto y a mí vale, hay gente contestando, a mí me ha gustado, aunque es difícil centrarse. Es muy difícil tener en cuenta que esto es mucha práctica, ¿vale? El mindfulness, al final, como uno consigue meditar de una manera un poquito más persistente y con más atención puesta durante más tiempo, es con mucha práctica. Entonces, yo os recomiendo que esto lo podáis practicar por lo menos 5 minutitos todos los días, ¿vale?
Por aquí me decís que ha estado muy chulo, que muchas gracias. Pues me alegro un montón. Dicho esto, pues nada, a mí me ha relajado mucho. He tenido hasta microsueños. Bueno, poco a poco, poco a poco. Lo suyo no es dormirse, pero me alegro que por lo menos os haya resultado una práctica agradable y relajante. Es lo normal, o sea, lo normal es que sea algo agradable, pero bueno, es verdad que hay gente que esto le pone muy nervioso o nerviosa. También sería esperable, ¿eh? Así que bueno, me alegro de que os haya gustado mucho. Yo ya os digo, si tenéis dudas acerca del curso o queréis saber más sin ningún compromiso, podéis meteros en Amir Higher Education y buscar información. Y de todas formas, también podéis preguntarme a mí si queréis. No os lo he puesto aquí porque no me he acordado de ponerlo en la diapositiva. Nunca estoy acostumbrada a estas cosas de narcisismo, entonces no pongo mis redes sociales, pero podéis escribirme si queréis también por redes sociales, ¿vale? Me preguntáis que cuándo va a comenzar, que me apunté, pero no me han dicho cuándo comienza. Empezará ya para finales de octubre, seguramente, ¿vale? Porque estoy pendiente de grabar la tutoría inicial para que ya la tengáis bien colgada. Entonces enseguida va a comenzar. En cuanto la grabe, que la grabaré probablemente la semana que viene, podáis empezar el curso. He conseguido concentrarme tanto que al abrir los ojos me he mareado un poco. Por eso os he dicho que os estiréis despacito y tal, porque es muy habitual marearse un poco cuando se abren los ojos. A mí eso me pasa mucho. Cuando hago meditaciones así y consigo profundizar, me pasa bastante. Así que no os preocupéis que es completamente normal, ¿vale? Pues nada, dicho esto, por si queréis preguntarme a mí por redes sociales, que os da menos apuro que por la página web, que lo puedo entender, mi Instagram es Miriam, como se escribe con dos y latina y acabado en M de Madrid, JB, J de Jiménez, B de Bruña, que es mi apellido, 10, ¿vale? Entonces me podéis escribir ahí si tenéis alguna duda o lo que sea, y si no, de manera más oficial a través de la página web, ¿vale? Así que nada, ha sido un placer acompañaros con esto del mindfulness y para cualquier cosa ya sabéis dónde estamos, así que os deseo que paséis muy buena noche y buen resto de semana y nos vamos viendo por estos mundos, ¿vale? Que vaya muy bien. Hasta luego.